Sensaciones distintas. Hola gente, ¿cómo va? Ya sé que esperaban este cap con ansias y bueno, aquí está. Capítulo 41. Enano travieso. Departamento de Kara. Solo habían pasado segundos ante lo sucedido con Goku, Dina, Monel y Jason. Las cosas se habían salido de control en tan poco tiempo. Por su parte el falso Mxistlk seguía tan tranquilamente comiendo un poco de la comida que había servido en la mesa. Jeremia lo observaba con curiosidad. Era un ser extraño, parecía de verdad que solo quería estar con su hija Kara, pero en estos momentos no juzgaría nada. Ese sujeto acababa de ayudarlo completamente al deshacerse de Son Goku y todos sus amigos ineptos. Esto avanza cada vez mejor, pensaba Jeremia con una sonrisa interna. ¡Qué barbaridad lo que sucedió con Goku!, dijo de manera simplista el hombre de traje, enviando un bocado a su boca, disimulando que su presencia en esos momentos no molestaba. «¿Se puede saber qué haces aquí?», dijo Kara. Ella ahora no estaba de humor, no sabía todo lo que había pasado. «Simplemente aparecí porque soy un ser mágico y puedo ver lo que puede pasar en cualquier momento, y simplemente vi que iba a suceder un conflicto, así que solo vine a ayudar y les hice ver cómo su querido amigo Goku y compañía reaccionaron ante la llegada de su padre», dijo el falso Mxistlk hablando con honestidad a su manera. Kara bajó la mirada ante eso. A los ojos de ella, no podía creer lo que había pasado, pero en eso Alex le tocó su hombro. «Yo no sé lo que le haya picado a Goku y sus amigos, pero el juzgar a nuestro papá de esa manera y pasar por encima de nosotras, lo veo una falta completa de respeto y esta vez perdón, pero no se la voy a perdonar. He buscado por años a mi papá para que ellos vengan con esas palabrerías», dijo Alex. Kara le asintió. Alex según ella tenía su punto, pero ahora ella dudaba, pero y sabiendo que algo se había roto. En eso Jeremia se acercó a Alex y Kara, que estaban alejadas de todos. «Hijas, lamento que todo esto sucediera. Goku en cierto punto tiene razón en desconfiar de mí ya que estuve trabajando con Cadmus, pero yo de ahora en adelante prometo estar solo para ustedes», dijo Jeremia con una mirada comprensiva. «Descuida papá, esto quedará sajado luego», dijo Alex con una sonrisa mirando a su padre. Alex volteó la mirada y se quedó viendo a Mxistlk. «¿Se te ofrece algo?», preguntó el falso Mxistlk. «Quiero que me digas en este momento qué pensaban hacer Goku y los demás contra mi padre, y si no me lo dices te sacaré a como de lugar de aquí para que no vuelvas a molestar a mi hermana», dijo Alex. Aquel hombre de traje sonrió. «Oh, qué atrevida, pero sé tus motivos para quererlos», dijo el falso Mxistlk. Ante un chasquido de dedos vieron como una proyección de que hubiese pasado si Goku y los demás actuaran. Vieron como Goku en cierto momento, ante dudar del papá de Alex y Kara, se fue con él y lo tomó por el hombro viendo cómo intercambiaban palabras. «Lo siento chicas, pero las palabras no aparecerán», dijo con una sonrisa el falso Mxistlk. Ellas no le dieron importancia a eso. Lo siguiente que vieron fue ver cómo la mirada de Goku cambiaba a una seria y tomaba por la remera a Jeremia, elevándolo centímetros del suelo. Esto sorprendió a todos. Vieron cómo Goku seguía hablando, pero a simple vista notaron que no había interacción entre ellos. Y ante eso Kara apareció en el holograma junto a Alex y detrás todos los demás. Kara se había acercado para decirle a Goku que se detuviera. Era fácil deducir por gestos, pero Goku no cedía. Él mantenía la mirada fija en Jeremia, esperando algo. Pero lo único que vieron fue a Jeremia con gestos de dolor. El holograma finalizó con esa imagen de dolor, dejando en completo silencio la sala. Departamento de Bárbara y Dina. «Aún no puedo terminar de creer todo esto. Es inédito que haya sucedido. ¿Cómo pudieron?», dijo entre frases cortadas Bárbara. «Pues esta vez no te estoy mintiendo, creo que puedes verlo a él», dijo Jason mirando a Monel, que estaba fijo mirando a la cocina, viendo cómo Dina intentaba hablar con Goku. «Monel, ¿estás bien?», preguntó Bárbara viéndolo. «Yo sí, solo me molestó un poco que no confiaran en nosotros», dijo Monel con simpleza. El que salió dañado en esto fue él. Bárbara volteó nuevamente la mirada a Goku y lo veía con la mirada solamente enfocado en la comida.
Creo que lo mejor sería ir a hablar con él. Fue duro lo que le dijeron, dijo Jason con algo de pena. Él ya había visto la vida de Goku, más de 2 veces, gracias a Uinimon, y sinceramente lo veía incapaz de ser un mal tipo a Goku. Bárbara se levantó del sofá y fue hacia la cocina, viendo como Dina estaba dándole palmadas en la espalda a Goku, no por apoyo, aunque sí, pero fue porque Goku se había atragantado. Bárbara rió levemente, ni siquiera en estos momentos perdía su toque. Goku, quiero saber de tu boca lo que pasó, dijo Bárbara. Son unas malagradecidas, eso es lo que son, dijo Dina seriamente. Bárbara la vio, notaba mucha ira en ella, hacía mucho que no la veía así. Colocando una mano en su hombro en señal de que en verdad quería escuchar hablar a Goku, Dina solo asintió. Un suspiro y una mirada hacia Bárbara, seguido de colocarse para mirarla. Antes de eso, quiero saber algo, inquirió Goku con una voz dudosa. Bárbara y Dina notaron el temblor en su voz, siendo ellas les hacía mal ver a Goku. Claro Goku, dime, dijo Bárbara. Sé que mi forma de ser siempre trae algo malo, siempre meto en problemas a los demás, Alex me hizo recordarlo. Dina apretó los puños ante eso. No soy el mejor para ayudar a las personas y eso quiero cambiar, creo que hoy me di cuenta de eso, solo quería hacerles saber que entenderé si quieren alejarse antes que las meta en problemas, terminó de decir Goku. Él creía que fue su culpa el actuar de todos, él como quiso resolver las cosas, pensando que algo no estaba bien. Pero resultó que ante el actuar de Alex y sus palabras, sumado a la actitud que cooperó Kara, le habían hecho dudar de si no fue su culpa que esto pasara y si reaccionaba de otra forma. A Bárbara una lágrima traicionera se le escapó al escuchar hablar así a Goku. Dina desvió la mirada, ella menos quería verlo de esa manera. Ambas se acercaron y le dieron una cachetada, tumbándolo del taburete. Luego lo abrazaron. Estúpido, no quiero volver a escuchar eso, en ningún momento, nosotras estaremos contigo en todo momento, no importa el qué, dijo Bárbara derramando unas lágrimas. Monel y Jason vieron eso con confusión. Las mujeres están locas, acotó Monel a lo visto. Oh, eso no tienes que dudarlo, tienes que darlo por hecho, eso nunca se duda, dijo Jason. Goku, quiero que entiendas algo, y no lo digo desde el enojo, te lo digo desde una persona que ha pasado muchas situaciones similares, viviendo situaciones con personas en las que no puedes tenderles la mano porque te toman del brazo, aquellos que han dicho y hecho tales como Alex, Kara y demás que estén de acuerdo, decía Dina viéndolo a los ojos. Entiendo, dijo Goku sabiendo a dónde iba el tema. Ya sabemos que tú sabrás qué hacer ante todo esto, hay veces que es bueno terminar como buenos amigos, antes que la relación se apague, dijo Jason sentándose en la isla de la cocina. Jase, ¿a qué te refieres? Preguntó Goku confuso, él seguía sin entender del todo el amor. Me vas a poner romántico si me dices Jase, decía Jason esquivando un libro que fue arrojado por parte de Bárbara. Tranquila Barbos, no te cambiaré, aunque Goku es un buen partido, dijo Jason jugando con Bárbara que desvió la mirada. Estúpido, dijo sin más Bárbara. Goku y Monel rieron a eso. Como te decía Goku, hay veces que en una relación es mejor terminar y dejarlo como un buen recuerdo, aunque tenga manchones, sabrás que has hecho lo mejor, has dado lo mejor de ti y lo disfrutaste. Goku escuchaba con atención. Sin embargo, si las cosas no van bien o ha sucedido algo muy duro, y con eso me refiero a esta situación, hay que tomarse el asunto como adultos, es mejor apartarse por un tiempo para que la persona recapacite, pero usualmente esto no sucede, por lo que lo mejor es finalizar aquella relación, terminó por decir Jason serio mirando a Goku que estaba neutro. No pensé que el cerebro te diera para ser tan serio y sensato, dijo Bárbara con una sonrisa burlona. Goku las vio. O sea que Jason tiene razón, dijo Goku, fue más una afirmación. Dina y Bárbara le asintieron. Ya veo, pero en estos momentos quiero ir a entrenar, Jason, Monel, dijo Goku poniéndose de pie. ¿Nosotros qué? Preguntaron ambos chicos, sabiendo que en el entrenamiento frente a frente con Goku la iban a pasar mal. Goku los vio confundido. Van a ser mis rivales en el entrenamiento, dijo con simpleza Goku. Jason y Monel pasaron saliva.
Goku, yo tengo una cita con Elena a la noche, solamente no te pases, dijo Monel. Descuida, solamente quiero despejar la mente y me serviría un poco de entrenamiento, dijo Goku ahora dando una sonrisa de lado. Al día siguiente. Departamento de Kara. Kara se encontraba recién levantada, ella no había pegado el ojo en toda la noche debido a lo que había pasado, no sabía dónde se encontraba Goku, ni Monel. Ella sabía que las cosas habían ido de mal en peor. ¿Qué acabo de hacer? Fue el primer pensamiento que cruzó la mente de Kara, el no ver a Goku al lado suyo fue un golpe que la devolvió al mundo. Toc, toc, toc. Fue el sonar de la puerta, Kara sinceramente no esperaba a nadie, pero fue a abrir de todas formas. Al abrir la puerta vio a Alex. Alex, ¿sucedió algo? Preguntó Kara viéndola, aunque cuando observó mejor vio a su padre a un costado, si no hubiese girado la cabeza lo hubiese pasado por alto. Hola Kara, vinimos con papá a desayunar, dijo Alex con una sonrisa. Claro, adelante pasen, acortejó Kara. Jeremia y Alex pasaron y notaron que no había señales de Goku. Veo que Goku no ha aparecido, dijo Alex con un tono simplista. Y por lo que me ha dicho Alex, él vive a 3 puertas del elevador, no se escuchaba a nadie ahí, dijo Jeremia, tomando asiento. Kara se extrañó por eso, seguramente estaría con Monel y Dina en algún lugar. Es raro, no sé dónde estarán, siento las pulsaciones de su corazón muy lejos de aquí, dijo Kara que se había concentrado unos momentos para saber dónde estaban. Ya aparecerán para disculparse hijas, tranquilas, todos necesitamos nuestro tiempo, decía Jeremia con una sonrisa. Bueno, nosotros también le debemos una disculpa, creo, dijo Kara. Nosotros no debemos nada hija, ellos perdieron la razón y actuaron sin pensar, dijo Jeremia. Kara no estaba segura de eso. Papá tiene razón, nosotros reaccionamos a su misma reacción, valga la redundancia, decía Alex mirando a Kara. Jeremia las veía con una sonrisa, él ahora solo tenía que convencer nuevamente a John para ver si podía acceder fácilmente a las instalaciones. Dejemos eso de lado, y desayunemos tranquilos, ese sujeto que apareció para detener la situación aquella noche fue un milagro para nosotros, dijo Jeremia. No confíes en ese sujeto papá, yo no me fiaría de él, dijo Kara. Pero solo veo que él quiere estar contigo, y todavía no le he visto hacer nada malo, dijo Jeremia. No es lo que aparenta padre, dijo Kara en un tono serio. Con Goku. Vamos Clark, inténtalo, fue lo dicho por Goku. Clark en un estallido salió disparado a por Goku, apareciendo en segundos delante de él. Goku no se esperó esa velocidad y activando su fase 2 a último momento detuvo un golpe en seco de Clark que retumbó toda la zona. Vamos a salir volando a la siguiente, dijo Jason que estaba alejado del lugar junto a Monel. Todos ellos estaban entrenando, otra vez, ya que el día anterior no había tanta motivación, ahora que estaban mejor de ánimos, decidieron ponerse manos a las obras. Uf, eso estuvo cerca, dijo Goku con una sonrisa. Clark separó el puño de la mano de Goku con una sonrisa emocionada. Wow, no creí que mejorara tanto, dijo Clark apretando los puños. Si tu fuerza ha aumentado demasiado rápido, creo que el sol es un buen motivo, dijo Goku. Oigan, eso fue increíble, casi salimos volando, dijo Monel acercándose al lugar. Chicos, perdón por eso, nos emocionamos, dijo Clark apenado. Luego no te andes quejando de que Bruce ahora te vuelve a meter un rastreador en el culo, dijo Jason haciendo reír a todos. Lo tendremos en cuenta, aunque creo que podría hablar con él y quedar como amigos, dijo Goku. Mira Goku, sé que le puedes caer bien a todos, pero Bruce es especial, dijo Jason. Oh sí, ese sujeto es algo raro, pero igual es inteligente, dijo Mxistlk, el cual estaba sentado en una silla de playa, la cual estaba situada en el aire. Clark lo vio y luego miró a Goku. Goku, aún no me has dicho por qué Kara no está aquí entrenando, inquirió Clark. Bueno, verás, intentaba decir Goku.
Es complicado de decir, pero Kara junto a Alex nos echaron de la casa y demás cosas, que bueno a mi amigo lo llevarán a tomar una decisión, dijo Jason poniendo una mano en el hombro de Goku. ¿Qué sucedió?, preguntó Clark. En todo momento sintió las pulsaciones de Jason y no sintió ninguna alteración, por lo tanto, no estaba mintiendo. Momentos después, Goku como pudo a palabras suyas describió toda la situación que habían vivido aquella noche. Monel dio más detalles de las palabras textuales que salieron de la boca de Kara y Alex, junto a que un sujeto de la quinta dimensión los estaba jodiendo. Clark estaba con una mirada de no poder creer lo que había pasado. Kara, su prima, sabía que era ingenua al tomar decisiones y a veces se dejaba llevar por todo. Pero Clark había visto la vida de Goku y no tendría que tener ninguna maldad en dudar del padre de Kara. ¿Dónde se encuentra Jeremiah?, preguntó Clark. No lo sabemos, no hemos vuelto a hablar con nadie que involucre a la DO, dijo Monel. Suki, lo siento en la DO, dijo Goku. Le debe de estar hablando a Hon para volver a las instalaciones, dijo Monel. Sí, le dije que tenía camino libre, ya que un simio no iba a molestar más, dijo una voz que todos conocieron, excepto Clark. ¿Tú?, inquirió Goku haciendo aparecer su aura de ki. Clark lo vio y supuso que ese era el ser de la quinta dimensión. Oh, miren cómo el simio pierde los estribos, decía el falso Mxistl. Oye amigo, eres muy molesto, ¿qué es lo que quieres? Lo mejor es que te largues de este lugar o todo terminará mal para ti, dijo Jason. Perdón, pero no hablo con los chimpancés, sino con el simio mayor, decía el hombre de traje. Oh, ya veo por qué es irritable, decía Clark. ¿Qué quieres?, preguntó Goku de manera seria. Oh, nada, solo venía a reírme de ti y de ese enano que está flotando sobre ti, decía el falso Mxistl. Por cierto, Kara ya no te creerá nada ante tu actuar. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó Clark. Él sabía que su prima no podía ser tan cabeza dura. Bueno, soy un ser de la quinta dimensión, podemos ver el futuro, dijo el falso Mxistl. Sabes que yo también, y puedo ver uno muy distinto ahora mismo, tu tranquilidad será mermada, dijo Mxistl. El falso se confundió, pero entendió cuando vieron que el cabello de Goku creció hasta llegar a su cintura, expulsando un poder que hizo retroceder a todos. Veo que no entiendes por las buenas, será por las malas, dijo Goku tronándose el cuello. ¿Sabes que puedo copiar tus poderes?, dijo el falso Mxistl con una sonrisa burlona. Goku seguía girando su cuello, luego sonrió. Veamos si sabes pelear igual que yo, dijo Goku para apuntar con mano, disparando una esfera de ki. Esto se intensificó muy rápido, dijo Monel, algo asustado de que todo se salga de control. El falso Mxistl vio la esfera y creó un portal haciendo que la esfera entre, y aparezca a un costado de la cintura de Goku. El Saiyajin giró en su eje y esquivó su propio ataque. ¿Así serán las cosas?, inquirió Goku. Él desapareció y apareció delante del falso Mxistl, lanzando un golpe directo al rostro. El hombre de traje chasqueó sus dedos y desapareció. El golpe que Goku había lanzado de tal despliegue de poder arrasó con toda una llanura. No entiendo cómo se fijó en un simple simio que destruye la hermosa naturaleza que hay en este planeta, dijo el falso Mxistl. Goku se enojó ante eso, y volvió a su estado base. El falso Mxistl sonrió a eso, pensó que el Saiyajin ya no iba a molestarlo, pero se equivocó. Los ojos de Goku pasaron un plateado brillante y una mirada que a cualquiera estremecería. Sus ojos volvieron a brillar y ante eso una explosión gigante se dio en el lugar. Pasaron los segundos y luego de ver cómo el humo se disipaba y se vio al falso Mxistl con todo su traje destruido, junto a lastimaduras por todo el cuerpo. Goku dio una sonrisa ante eso. Serás desgraciado simio asqueroso, dijo el falso Mxistl. Eso no me lo esperaba, dijo Monel. Ese estado sí que da miedo, si lo tienes de cerca, también emana un calor insoportable, dijo Jason cubriéndose el rostro. Clark estaba impresionado, nunca pensó ver un ataque así, menos mal que ellos estaban en un páramo y no cerca de una ciudad.
qué curioso, desborda mucho poder este joven, demasiado, decía Mxistlk mirando ese estado del Saiyajin. ¿Y qué tiene eso? Sabemos que Goku es muy poderoso, dijo Monel. Tanto poder siempre atrae seres que no quieres que te molesten, dijo Mxistlk con simpleza. Oye, ¿y tú no puedes mandar de vuelta a su mundo a aquel sujeto?, dijo Clark. Oh Superman, tú me caes bien en todas las tierras, siempre me gusta jugar contigo cada vez que salgo de mi dimensión, dijo Mxistlk con una sonrisa viendo al hombre de acero. Gracias, supongo, dijo Clark no sabiendo qué decir. Aunque no es por ofenderte, pero si no fuera porque ese Saiyajin te esté entrenando, ¿serías uno de los Supermanes más débiles?, dijo Mxistlk. Clark lo vio ofendido ante eso. Eso fue un golpe duro, pero aún no respondiste, dijo Monel. Mxistlk lo vio detenidamente. Pues claro que lo puedo desaparecer a ese idiota, yo soy más poderoso que él, ¿por qué te piensas que quiere usar mi nombre para pasar entre la gente?, exclamó Mxistlk. ¿Y por qué no lo sacas de nuestro camino?, preguntó Clark cruzado de brazos. Solo quiero ver qué más puede hacer este Saiyajin, luego lo echaré de esta dimensión, dijo Mxistlk mirando nuevamente a Goku. ¿No crees que ya viste suficiente?, preguntó Jason. Puede ser, dijo sin más Mxistlk. Con Goku. ¿Te piensas largar de este planeta o quieres que siga?, dijo Goku, el cual había vuelto a su forma base. Eso me dolió, y como venganza haré que toda la familia Danvers te odie, será muy fácil, tú ya la has cagado, no será complicado meter leña al fuego, dijo el falso Mxistlk. Goku apretó los dientes. Veo que no te gustó la idea, dijo el falso Mxistlk sonriendo. ¿Por qué buscas hacer esto?, preguntó Clark, ahora si este sujeto le estaba colmando la paciencia. Para que nadie interfiera en mi relación con Kara, mi hermosa Kara, dijo el falso Mxistlk. Un chasquido se escuchó, para luego ver cómo aquel que se hacía pasar por Mxistlk era encerrado en una jaula extraña. Oye enano, ¿qué haces?, decía el falso Mxistlk. Como veo que no habrá más pelea, me aburrí y creo que te enviaré nuevamente a nuestra dimensión, dijo Mxistlk sonriendo. No. Espera, no hagas eso, no te atrevas, decía el falso Mxistlk alterado. Ven como si es un impostor que solo usa mi nombre, tiene miedo de que lo devuelva, yo no tendría miedo, dijo Mxistlk fastidiado. Si eso es lo que quieres, lo haré, no vol. El falso Mxistlk no terminó de hablar al desaparecer con caja y todo del lugar. Listo, yo ya hice mi parte, aunque luego tendrán que acompañarme en unas aventuras como compensación, dijo Mxistlk, sentándose en su silla de playa. Goku miró todo esto incrédulo, ese enano tenía unos poderes fuera de su entendimiento, para su suerte lo veía como alguien divertido. ¿Aventuras dices?, inquirió Goku mirando al duende. O te encantarán, solo esperaré a que todo termine, recuerda siempre apareceré en tu hombro, dijo Mxistlk desapareciendo momentáneamente. Esto, fue una situación extraña, dijo Monel. Sí, ese enano pudo siempre desaparecer al otro sujeto y solo estaba tonteando, dijo Jason, pensando que los seres con poderes más allá de su entendimiento eran tontos o algo por el estilo. Todo se está saliendo de control muy rápido, tenemos que hacer algo, y tú Goku tienes que ir a ver si está todo bien en la DO, yo le avisaré a Barbos, dijo Jason. ¿Tienes un mal presentimiento?, preguntó Goku, algo confuso. Ese enano acaba de decir que volverá cuando todo esto acabe, eso quiere decir que algo malo va a pasar con el hipócrita del padre de Nobi, bueno tú sabrás qué son ahora, dijo Jason serio. Diablo, se nota que te entrenó Batman, dijo Monel, haciendo reír a Clark. De acuerdo, iré hacia la DO, dijo Goku, que siendo sincero para él no tenía intenciones de meterse en más problemas. Clark lo vio y le puso una mano en el hombro. Si quieres puedo ir contigo, nunca me gustó ir a la DO, pero haré una excepción, dijo Clark. Gracias, me serviría tener a alguien, dijo Goku sonriendo. DO. Jon se encontraba junto a Jeremiah, conversando de cómo podrían volverle a poner dentro de la DO sin tantos problemas.
En serio, gracias por darme esta oportunidad de volver a trabajar con todos ustedes, dijo Jeremías sonriendo. Jon le dio una sonrisa. Por una parte, estaba contento, pero algo le picaba en el subconsciente, algo sabía que no iba bien. Has criado muy bien a mis hijas, lástima que Kara no ha elegido bien a su novio, le había visto buena cara, pero parece que con eso no basta, dijo Jeremías fingiendo una mirada decaída. Gracias por eso, pero sobre Goku, él es buen chico, dijo Jon. Se rió, no entendió a qué vino ese comentario. Veo que la has agarrado cariño a ese sujeto, pero es normal, pasaste más tiempo con él, dijo Jeremías. Jon no dijo nada, solo volteó a mirar las pantallas al ver que un asalto se estaba llevando a cabo. Podría llamar a Goku, pensó Jon al no ver a Kara, pero luego lo pensó, él no quisiera venir en estos momentos. Jon optó por llamar de todas formas a Kara y Alex. Te dejaré encargarte de ese asunto, dijo Jeremías alejándose del lugar. Este se fue hacia otra computadora que se encontraba en el segundo piso para recolectar información sobre todo lo que había pasado y más sobre el Saiyajin. Los minutos pasaron y Jeremías había aprovechado cada instante para ver cada archivo sobre Son Goku, y todo lo que había pasado. Ya veo el virus Medusa si le afectó, pensó Jeremías con una sonrisa. Esa sonrisa se fue yendo cuando escuchó disturbios abajo en el balcón. Él salió de aquella habitación y se asomó para ver qué pasaba, llevándose una sorpresa al ver a dos personas que no pensó ver. Goku, ¿sucedió algo?, inquirió Jon al ver aterrizar a Goku y Clark en la DO. No era normal que ellos llegaran, así como así. Puedes irte, nube voladora, dijo Goku mirando a su nube. Hola Jon, dijo Clark con una media sonrisa. Clark, fue el cortejo de Jon. Hola Jon, solamente venía a ver que todo esté en orden, ¿lo está? Fue la última pregunta que dio Goku mirando a Jon. Jon lo vio detenidamente. Goku estaba tranquilo, pero su voz era seria, sentía que solo estaba preguntando para terminar con algo. Sí, está todo bien, solo tuvimos unos robos, pero le dije a Kara que fuera. El otro problema sería ver que ese ser de la quinta dimensión no esté causando problemas, dijo Jon serio. Descuida, ese sujeto ya no se encuentra en este lugar, volvió a su dimensión, dijo Goku. Jon se confundió y se quedó callado esperando que expliquen. Tuvimos algo de ayuda y lo devolvimos a su lugar de origen, dijo Clark. Oh, ya veo, pero puedo sentir que este no es su motivo para venir, dijo Jon con duda. Clark querido, ¿cómo has estado? Ha pasado mucho tiempo. La voz de Jeremías se escuchó bajando las escaleras. Clark y Goku se quedaron viendo en la dirección de donde bajaba. Goku se encontraba serio, mientras que Clark se encontraba neutral, no sabía cómo reaccionar, sabía que las cosas no estaban en su mejor momento. Hola Jeremías, tanto tiempo, me alegro de verte bien, dijo Clark teniendo la mano a Jeremías. Oh, cuántos modales, te iba a pedir un abrazo, pero conformaré, dijo Jeremías con una sonrisa. A Clark no le gustaba hacer este tipo de cosas, pero en estas situaciones era necesario. Él agudizó su oído y prestó atención a las pulsaciones de Jeremías al turno de hablar con Goku. Hola, ¿me recuerdas tu nombre? Chico, dijo Jeremías mirando a Goku, el cual estaba de brazos cruzados. Iré a ver que todo esté en orden, dijo Goku ignorando a Jeremías y pasando a un costado de él. Goku ahora iba a pasar cerca de cada computadora, viendo que no haya nada raro. Jason le dijo que se fijara en eso primero, sería la ficha que saque para atrapar a ese sujeto. Jeremías lo vio y se alteró un poco al ver cómo Goku subía las escaleras directo a la otra sala de computadoras. Clark notó eso y volvió a mirar a Goku, viendo cómo iba a las computadoras. Esto es raro, pensaba Clark. Veo que no está de buenas, dijo Jeremías viendo a Jon y a Clark, los cuales se encogieron de hombros. Como si ahora vuelvo, dejé las llaves sobre el escritorio. Jeremías empezó a caminar nuevamente escaleras arriba, queriendo alcanzar al Saiyajin. Goku por su parte estaba viendo todas las computadoras, no viendo nada que le llame la atención. Él siguió por 3 computadoras más, hasta que en una había información sobre él, específicamente denotando que el virus Medusa le había hecho efecto y que por el momento no había más debilidades sobre él. El Saiyajin sacó su teléfono y le envió una foto a Jason.
Dime si hay una cámara de seguridad, Goku, fue la orden que envió Jason por mensaje. Goku miró hacia cada esquina, notando que solo tenía una cámara. Él le respondió a Jason afirmándolo preguntando. Oh, qué sorpresa verte en una sala llena de computadoras. Alex me dijo que eras medio tonto como para manejar algo de esto, dijo Jeremiah, el cual estaba posado en la puerta, para luego entrar y cerrar la puerta. Goku guardó su teléfono y se quedó viendo al padre de Alex. Quiero que me digas la verdad, ¿qué es lo que buscas? Tu energía es extraña, dijo firmemente Goku. Oh, pensé que solo podías saber la posición de cada persona, no el estado completo, dijo Jeremiah. Goku colocó sus manos a sus costados, sentía que no debía relajarse. Escúchame chico, deja de meterte en lo que no te compete y no saldrás herido, decía Jeremiah de manera amenazante. Entonces yo tenía razón en desconfiar de ti, dijo Goku serio. Cadmus estaba haciendo un bien querer eliminarte, yo no quería hacerte daño, pero veo que eres una molestia en los planes de cualquiera, dijo Jeremiah posicionando su mano cerca de su cintura. Goku notó esto y estaba atento ante cualquier movimiento. Clark en la sala de debajo se mantenía viendo el techo, usando su visión de rayos X. Jon se estaba confundiendo por la actitud de Clark. ¿Está amenazando a Goku? Fue la pregunta que se hizo Clark en su mente. No vuelvas a intentar joderme, o verás como tú y tus amiguitas saldrán muy mal parados, por no decir otra cosa, dijo Jeremiah posicionando su mano cada vez más cerca de algo. Goku empezó a enojarse, este sujeto empezaba a colmar su paciencia, con sus amigos nadie se metía. No te metas con mis amigos, solo te daré esa advertencia, dijo Goku de manera seria. Una risa sarcástica salió de la boca de Jeremiah al escuchar eso. ¿Sabes algo chistoso? Se me sería tan fácil sacarte de la vida de mis hijas, ellas escucharán más a su papá que a un desconocido que vino de otro universo. No espera, eso ya no hace falta porque parece que ese sujeto traje ya me dio un bonus, ellas ya desconfían de ti, y sería tan simple cortar ese hilo, dijo Jeremiah. A Goku le dolió saber eso sobre Kara y Alex, el saber que ahora desconfiaban de él. El consejo de Jason ya no era una opción. No te saldrás con la tuya, dijo Goku que estaba por romper la computadora que tenía toda su información, en la cual había un pendrive que Jeremiah había colocado. Oye, no toque eso, estoy trabajando, dijo Jeremiah. ¿Es algo importante para ti? Porque para mí no lo es, solo hay información mía que no quiero ver, dijo Goku haciendo explotar el PC junto al pendrive. Tú te lo buscaste chico, tranquilo que, aunque haga esto, Kara me seguirá eligiendo a mí, dijo Jeremiah sacando una especie de spray con un líquido verde. ¿Qué es eso? Inquirió Goku mirando esa sustancia. Solo te recordaré lo que era el virus Medusa, dijo Jeremiah, a punto de esparcir el virus, pero Goku no iba a dejar que un simple virus lo ataque, así como así. El Saiyajin al no querer acercarse a Jeremiah expulsó Ki, reventando toda el área donde estaba, haciendo que el padre de Alex salga volando a las escaleras y se dé la cabeza contra la barandilla de estas. Clark había escuchado todo y no es que fuera lento, simplemente no reaccionó ante lo que quería hacer Jeremiah, él lo conocía desde hace mucho tiempo y nunca pensó verlo actuar de esa manera. ¿Qué sucedió?, preguntó Jon alarmado al ver cómo toda su sala de arriba había volado en 1000 pedazos. Jon volteó la mirada y se sorprendió por lo que sus ojos estaban viendo. Jeremiah estaba con el cuello completamente doblado, al dárselas contra las barandillas de las escaleras. Ese sujeto aún está vivo, dijo Goku descendiendo de donde estaba. Para buena suerte o mala, Kara y Alex habían llegado al lugar, sus teléfonos sonaron cuando la DO se sintió atacada en cierto sentido, al Goku explotar parte de ella. ¿Qué sucedió? Fue lo que dijo Kara, pero luego vio a Jeremiah tirado en el suelo, con lo que parecía para ella, su cuello roto. ¡Papá! Fue el grito de Alex corriendo a ver el estado de su padre. Clark, ¿qué pasó? Fue lo que preguntó Kara viendo que su primo se encontraba en el lugar. Clark ahora sí reaccionó y con una mirada neutra, habló.
Tu padre quiso atacar a Goku con el virus Medusa, y Goku al no poder defenderse de otra forma, liberó Ki haciendo explotar todo, dijo Clark, haciendo que Kara y Alex abran los ojos de par en par, para luego voltear a mirar a Goku que se mantenía quieto en el mismo lugar. Goku, por el simple hecho de que el mismo Jeremiah diga la verdad, se acercó a donde estaba este tirado, le iba a dar una semilla. ¿Qué quieres?, exclamó Alex llorando al pensar que su padre estaba muerto. Muévete, ese desgraciado no está muerto, dijo Goku, sorprendiendo a todos por esas palabras despectivas. Goku, ese no eres tú, ¿qué te sucede? Es nuestro padre, dijo Kara. Lo siento, pero intentó matarme con el mismo virus que antes de me dejó en camilla, y no voy a permitirlo, solo lo despertaré para que confiese, dijo Goku serio. Mi padre sería incapaz de hacer eso, decía Alex no queriendo creer lo que sucedía. Lo siento Alex, pero lo que dice Goku es verdad, yo llegué con él a la DO para vigilarlos y los estuve viendo en todo momento, dijo Clark apoyando a Goku. ¿Y por qué no evitaste que Goku explotara todo?, dijo Alex algo molesta. Perdón por eso, pero nunca pensé que Jeremiah fuera ese tipo de persona, dijo Clark con la mirada baja. Goku la apartó a Alex, acciones que seguían sorprendiendo a Kara y Alex. Clark por su parte entendía. Al darle la semilla, el cuello de Jeremiah volvió a su lugar, haciendo que despierte algo alterado. Papá. Alex lo llamó, yendo a abrazarlo. Hija, ¿qué pasó?, dijo Jeremiah algo confuso, hasta que vio a Goku y recordó, lamento decir esto hija, pero tu novio, que yo más que otra cosa lo llamaría ex, me atacó sin motivos. Papá, Clark nos dijo que tú intentaste atacar a Goku, dijo Kara viendo cómo su padre seguía mintiendo. Si lo decimos de esa manera, diré que fue en defensa propia, lo notaba hostil, dijo serio Jeremiah. Tu energía denota maldad en estos momentos, y viendo que no confesarás, ¿por qué traicionas a tu familia?, dijo Goku, el cual, ante cualquier inconveniente, con su telequinesis movió del lugar aquel virus, que aún estaba cerca de Jeremiah. Goku se lo acercó a Kara y ella ahora no tenía por qué dudar de Goku, el virus estaba en su mano. Todo esto lo hago para proteger a mis hijas, y tú estás siendo un clavo en mis zapatos, dijo Jeremiah ya harto. Goku volteó y miró a Jon. ¿Lo encierras o sabes la otra opción?, dijo Goku firme. Los ojos de Alex se abrieron de par en par al escuchar eso. Goku, no me digas qué piensas, decía Alex con la voz temblorosa. Yo no soy alguien que mate, pero hay personas que con palabras nunca entenderán, no soy Clark, sé que él siempre lucha por la justicia y eso es algo que admiro, dijo Goku. Goku, lo mejor sería encerrarlo, y aislarlo de toda comunicación, no tenemos que recurrir a eso, dijo Clark poniendo una mano en el hombro del Saiyajin. Goku asintió. Jon, dijo Goku llamándolo. Guardias, espósenlo y pónganlo en una celda aislada, ordenó Jon. ¿Piensan creerle a este sujeto? Yo he trabajado con ustedes por mucho más tiempo, dijo Jeremiah, mientras se quitaba de encima a los guardias que se lo querían llevar. No hagas esto más difícil Jeremiah, dijo Kara con pesar. Los guardias volvieron a agarrar a Jeremiah y se lo llevaron a la fuerza. Alex, intentó decir Kara. Necesito verle una última vez, aún no me creo que esto esté pasando, dijo Alex yendo a donde lo llevaban a su papá. Iré a ver que no pase nada, dijo Jon algo serio, él conocía muy bien a sus agentes, y Alex no era la excepción, y viendo la situación, dudaba de que no hiciera algo tonto. Los demás le asintieron. Chicos, quiero que me digan cómo esto se descontroló, luego quiero hablar contigo Goku, intentó decir Kara. Hablaremos, descuida, dijo Goku tranquilamente. Ese tono no le gustó a Kara, ella ahora estaba cayendo en razón de que todo el tiempo Goku no mentía en su manera de pensar, incluso le debía una disculpa a Monel, Dina y Jason por cómo los echó de la casa. Clark notó ese tono y se temía lo peor, él siempre tuvo discusiones con Lois, pero ella era una mujer adulta, y a su prima la conocía muy bien, ella actuaba siempre como una niña. Minutos después, Clark, Kara y Goku. Departamento de Kara.
Kara, luego de escuchar bien lo que había pasado con su padre y Goku, no podía creerlo. Goku, perdón por dudar, dijo Kara inmediatamente, no quiso esperar a estar a solas. Goku la vio, y las palabras de Jason pasaron por su mente al instante. Una mirada dudosa se vio reflejada en él. ¿Sucede algo, Goku?, preguntó Kara viendo la cara de duda de su novio. Solo es que, intentaba decir Goku, pero sus palabras no salían de su boca. Clark notó eso y esperaba lo peor. Goku tomó las manos de Kara con nervios. Kara, sobre este tipo de situaciones que hemos estado pasando y las formas en las que reaccionas, me han hecho llegar a una conclusión, dijo Goku ahora tranquilo. Kara, ante esas palabras y el ver a Goku así, de una manera que nunca pensó escuchar, ella comenzó a lagrimear. Lo mejor sería dejar nuestra relación de lado y tan solo quedarnos como amigos, dijo Goku dando un apretón a las manos de Kara. Goku dio una leve sonrisa queriendo demostrar que quedarse como amigos no iba a ser algo malo. Kara negó y se acercó más a Goku intentando abrazarlo, pero el Saiyajin la detuvo, y le negó con la cabeza. No, Goku, no me diga eso, yo, lo siento por haber dudado de ti, lo siento por haberte tratado de esa manera, pero por favor no me hagas esto, decía Kara. Kara, esto te servirá para mejorar como persona, yo sé que sí, pero es la mejor opción que he encontrado, siempre reaccionas mal a las cosas que no puedes controlar o incluso que te ocultan, más allá de que sea por tu bien, dijo Goku. Clark bajó la cabeza ante esto, nunca pensó que esto podría terminar así. Goku, por favor, no me dejes, exclamó Kara llorando. A Goku no le gustó verla así, pero sabía que era la mejor elección para ambos. Clark le puso una mano en el hombro a Kara y se la quedó viendo. Clark, dile que yo puedo cambiar, que no tome esta decisión por favor, dijo Kara, que era un mar de lágrimas. Kara, yo, no puedo hacer eso que me pides, me temía que pasara esto, pero yo no me puedo involucrar en esto, dijo Clark con pesar de ver a su prima así. Kara, a mí no me gusta verte así, pero será lo mejor para los dos, dijo Goku. Goku, esto no será la mejor opción, nunca lo será, no quiero dejarte, prometo cambiar, dijo Kara, que puso sus manos en los hombros del Saiyajin. Goku la separó con delicadeza y la alejó, mientras ella seguía derramando lágrimas. Clark se acercó, le dio un asentimiento a Goku para que saliera tranquilo. Él intentaría tranquilizar las aguas con Kara. Goku a paso lento fue saliendo del apartamento, mientras aquellos llantos se escuchaban de fondo. Dime, Jeremiah, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué, acaso no te importa tu familia?, preguntaba Jon, no pudiendo creer todo lo que estaba haciendo Jeremiah. Jeremiah estaba serio, mirando el panel del cual lo separaba de la libertad. Responde por favor, Jeremiah, dijo Jon serio. Tengo mis motivos para hacer esto, también tengo mis motivos para matar a ese Saiyajin, interfiere en todo, dijo Jeremiah. Goku todo lo que hace, lo hace por creer en un bien, y dudar de ti creo que fue un acierto, dijo Jon. ¿Quieres intentar matarme? Inténtalo si puedes, no pienso volver a confiarme como en mi mundo, y si mi alternativa es eliminarte, no lo dudaré, dijo una voz detrás de Jon. Jeremiah lo vio y mantuvo su mirada seria. Goku. Fue la impresión de Jon al verlo y escuchar esas palabras de una persona tan tranquila. Jon lo miraba atentamente, no podía creer que ese era Goku, pensó que nunca lo vería de esta forma. Alguien que ante estas situaciones tendría poca paciencia. Verdaderamente el pasar a este multiverso lo había cambiado, no quería volver a cometer errores. Dime, mi hija ya te terminó, dijo Jeremiah desviando el tema principal y tocando vena en el asunto. Goku apareció delante de él haciendo que Jeremiah se asuste y caiga al suelo, solo para ver cómo el Saiyajin volvía a su lugar. Dinos por qué sigues trabajando para Cadmus, dijo Goku cruzándose de brazos. Sigo protegiendo a mi familia, dijo de manera cortante Jeremiah. ¿Sabes que a Cadmus lo destruimos por completo?, inquirió Jon. Siempre vuelven, y una vez que sepan que no cumplí, vendrán a buscarme, dijo Jeremiah. ¿Cuál era tu objetivo?, preguntó Jon.
Jeremiah apuntó con su dedo al Saiyajin, dando a entender a qué punto iba. Goku ante eso se mantuvo tranquilo. Los mismos trucos no vuelven a funcionar en mí, mi cuerpo se adapta, dijo sin más Goku. Siempre hay un modo de derribar a las personas, dijo Jeremiah. Ese es el punto, no soy una simple persona, dijo Goku yéndose del lugar al saber por dónde iba el asunto. Jon lo vio y también salió de la sala, había obtenido lo que quería. Nos veremos Jon, ya parece que todo está en orden, sin seres de la quinta dimensión, ni sujetos que fingen ser otros, dijo Goku en un suspiro pesado. Veo que esto fue muy denso para ti, dijo Jon apoyándose sobre la mesa de la sala principal. Goku antes de poner sus dedos en su frente, habló. Pasaron muchas cosas en tan poco tiempo, de algunas te enterarás en poco y nada, dijo Goku. Lo siento, por no tomar en cuenta tu punto aquella noche, dijo Jon apenado, él se había quedado callado porque la duda lo invadía. No tienes por qué disculparte, ya todo está bien, solo procura que ese sujeto no salga, ni siquiera que Alex lo pueda sacar, su energía es repulsiva, dijo Goku colocando sus dedos a la frente. ¿Están así?, preguntó Jon. No sé cómo habrá sido antes de ser secuestrado por Cadmus, pero ahora es otra persona, y por cierto su brazo izquierdo es biónico, cuidado con eso, dijo Goku desapareciendo. Jon tomó en cuenta ese último consejo y se fue a descansar. Con Bárbara y Dina. Oye Dina, ¿sabes cómo estará Goku?, preguntó Bárbara poniendo la mesa. No, solo espero que esté bien, es raro que no venga a comer, dijo Dina. Oigan, ¿qué vamos a comer?, preguntó Monel el cual salía del baño. Si es verdad, tengo hambre, decía Jason. Les diríamos que cocinen ustedes, pero seguramente moriríamos en mitad de la cena, dijo Bárbara de manera sarcástica. Oye, eso ofende, dijo Monel. Yo quiero comer. Fue la frase de entrada del Saiyajin, al aparecer entre Jason y Monel, haciendo que estos caigan de culo al suelo. Bárbara rompiera un plato del susto y Dina manchara la cocina con la cuchara. Goku. Fue el grito de todos a modo de reto. Goku rió a eso. Hermano, mi pulso diario desde que te conozco es superior a los 120, dijo Jason poniéndose de pie. El día que lo haga en mi habitación, voy a dejar de retarte, dijo Dina sonriendo. Como sea, ¿cómo te ha ido?, preguntó Bárbara. Goku dio un suspiro y cayó sentado en el sofá. Le dije a cara aquello que me dijeron, dijo Goku con los ojos cerrados. ¿Has roto con ella?, preguntó Monel aclarando lo obvio. Le ha invitado a un café, dijo Jason rodando los ojos. Que seas malo jugando a la Play, no te da derecho de burlarte de mí en estos momentos, dijo Monel. Lo que tienes es suerte, decía Jason, yéndose por las ramas. Bárbara y Dina se sentaron al lado de Goku, poniendo sus manos en su hombro. ¿Te encuentras bien, entonces?, preguntó Dina, haciendo de cuenta que Jason y Monel no eran dos niños peleando. Eso creo, es raro y nuevo todo esto, pero creo que fue lo mejor, dijo Goku. Créeme, Kara lo aceptará tarde o temprano, dijo Bárbara con una sonrisa. Oh no, dijo Jason. Bárbara y Dina le dieron una mirada. Solo es un decir, dijo Jason alzando las manos en defensa. Goku en eso se levantó y fue a agarrar un pan, en esos momentos solo quería comer. Dina lo siguió y le sacó el pan. Este pan es para untar con la comida que estamos haciendo, no te lo comas todo, dijo Dina. En esos momentos el duende apareció en el hombro de Goku. Veo que ya han terminado los problemas, perfecto, yo necesito algo más de diversión, dijo Mxistlk. Oye, espera que vamos a comer ahora, dijo Goku. Este será el tiempo para cualquiera, dijo el duende haciendo aparecer un reloj de arena, el cual a simple vista indicaban 30 minutos. ¿Qué es eso?, preguntó Bárbara. En 30 minutos, 3 de ustedes serán teletransportados, dijo sin más Mxistlk con una sonrisa. ¿Cómo que seremos teletransportados?, inquirieron todos. Momentos después de comer.
Oye enano, sé que te gusta bromear y no tienes nada de qué hacer, pero ¿fue una broma lo que dijiste antes?, preguntó Jason. Mxistlk sonrió, y viendo el tiempo, sus dedos estaban a punto de ser chasqueados. Hora de divertirme, dijo Mxistlk sonriendo. Todos levantaron una ceja, menos Goku, que seguía comiendo. El chasquido de dedos fue inevitable, haciendo desaparecer a Dina, Monel y Goku del lugar. Aquel duende también se esfumó del lugar. Bárbara y Jason se miraron entre ellos, sorprendidos. Lugar desconocido. Dina, Monel y Goku aparecieron sobre un tejado, pero flotando, todos cayeron, pero antes de tocar el suelo Goku los atrapó a ambos, mientras terminaba de pasar un panecillo que antes estaba comiendo. Dios, ¿dónde estamos?, dijo Dina mareada. Aquel duende apareció delante de ellos y dejó un cartel, para luego desaparecer. ¿Qué dejó aquel enano?, inquirió Monel algo molesto al ver que ese duende estaba jugando con ellos. Goku, tienes que eliminarlo cuando lo veas, es insoportable ese duende, dijo Dina. Es complicado derrotarle, ese sujeto posee un poder más allá de lo que imaginan, dijo Goku, sorprendiendo un poco a Dina y Monel. Solo tomen buenas decisiones, por cierto, dejé a una persona singular, dice este cartel, dijo Monel leyendo lo que dejó el duende. ¿A qué se refiere? Estamos en Metrópolis, dijo Dina curiosa, ella no notaba lo malo, seguía siendo de noche, eso era un acomplejado. Goku miraba curioso el lugar. Siento la energía de Bruce por allá, aunque la siento distinta, también se acerca otro sujeto que tiene un buen nivel, pero es curiosa su energía, decía Goku algo confuso. ¿Distinta? Bueno, sabemos que Bruce es algo rarito, pero se le quiere, dijo Dina bromeando. Esta ciudad nunca la había visitado, dijo Monel viendo las calles desde la azotea. Es raro que esté Bruce aquí, ¿por qué lo estaría, si es la ciudad de Superman?, preguntó Dina. Goku no decía nada, ahora intentó sentir dónde estaba Clark, tendría que estar en National City con Kara. Al momento de detectarlo, abrió los ojos de golpe. Su ki es sumamente alto, dijo Goku en voz alta asombrado. ¿Es Superman, no?, preguntó Monel al ver cómo Goku, su maestro en todo, se sorprendía. Sí, él es poderoso, dijo Dina. No, no es eso, su ki es por mucho más alto que antes, pero es raro, él debería estar con Kara y está peleando contra algo, no tendrá problema con eso, dijo Goku. Llévanos con Bárbara y Jason, ya veremos cómo los ayudamos, dijo Dina. Goku asintió, y encontró el ki de Bárbara, pero otra vez, era distinto, su ki era bajo, pero más de lo normal. No está con Jason, está sola, ¿la habrá teletransportado Mxistlk?, preguntó Goku. ¿Dónde está?, preguntó Dina. Ella se encuentra en Gotham, al igual que Jason, pero ambos no están juntos, dijo Goku más confuso que nunca. Batman se acerca. Todos vieron a dónde apuntó Goku, y vieron a Batman perseguir a un encapuchado muy robusto, el cual le llevaba a un edificio de distancia. Todos vieron cómo Batman incrustó su gancho en el gemelo del sujeto, haciendo que caiga. El otro sujeto se acerca, no tiene malas intenciones, dijo Goku, sintiendo la presencia de otro sujeto. Ayudemos a Bruce, dijo Dina. El ki de Kara no está, ¿dónde estamos?, pensaba Goku mientras tomaba a Dina en brazos, y Monel pegaba un salto detrás de él, siguiéndolo. A fin del capítulo. Yo solo los dejo con ese final, ya deduzcan, besitos para todos y gracias por apoyar la historia, gente.